Ok, me dicen si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, licenciada. Ya, listo. Muy buenos días, entonces vamos a dar inicio. Estamos en la semana número 9, asignatura física. La semana pasada dimos un poco de introducción acerca de lo que era el electromagnetismo y varios conceptos y un poco de historia viendo lo que era un documental. Ahora vamos a iniciar con lo que es uno de los personajes que está dentro de esta área de lo que es el magnetismo. Estamos hablando de Charles de Coulomb, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un poco acerca de este personaje y su ley, ¿ya? Entonces, empezamos con esto, empezamos con la historia de Charles Agustín de Coulomb. Entonces, pongamos atención al siguiente video, de ahí pasamos a ver un poco más acerca de la ley. Hoy en Personajes de la Historia tenemos ¿Me indican si pueden escuchar el audio, por favor? Sí, licenciada. Ya, ok. a Charles Agustín de Coulomb. Fue un físico francés quien nació en Angoulême, Francia, el 14 de junio de 1736 y murió en París el 23 de agosto de 1806. Él perteneció a una familia de vida acomodada, cursó sus estudios en París y desde muy joven ingresó en el ejército. Sirvió durante varios años en las posesiones francesas de América y después regresó a París. Ingresó en 1758 en la Academia de Ingenieros Militares, donde trabajó como ingeniero licenciado en 1761. Compaginó desde entonces sus obligaciones militares con la actividad científica realizada por cuenta propia. Entre sus hazañas, sus descubrimientos, tenemos: él inventó la balanza de torsión, que le permitió comprobar con gran exactitud que la ley de Newton de la gravitación también se verifica en las atracciones y repulsiones eléctricas magnéticas. Y no solo esto, esta balanza de torsión ya había sido inventada, pero él pudo demostrar algo con esta balanza y fue lo que lo hizo famoso. También demostró que la acción entre dos cargas eléctricas en reposo varía proporcionalmente al producto de las cantidades de electricidad. Hizo lo mismo con las cargas eléctricas que se distribuyen en la superficie de los conductores en equilibrio, y comparó la densidad superficial de carga entre las distintas partes de un conductor. También fue defensor de la teoría de los fluidos eléctricos y magnéticos, y creyó que la atracción y repulsión eléctrica se verificaban mediante una acción a distancia, sin una intervención del medio, a semejanza de la atracción gravitatoria de Newton. Sus memorias sobre electricidad, publicadas entre 1785 y 1789, proporcionaron los datos sobre los datos que posteriormente Poisson construyó su teoría matemática de la electricidad. Investigó también sobre el rozamiento en las máquinas, publicando en 1779 su teoría de las máquinas simples. En 1801 fue nombrado director del Instituto de Francia. Y bueno, finalmente muere en 1806. Ya, listo. Entonces, aquí un poco de la reseña de quién era este personaje, Charles Agustín de Coulomb. Es un científico francés en el cual se le atribuyen los que son los estudios de lo que es las cargas en cuanto a la repulsión y la atracción. Ya, entonces, este de aquí, asimismo como los demás científicos que hemos estudiado, fabricó gracias al invento de la máquina de torsión, donde pudo comprobar ya visualmente cómo es que funcionaba esto de las cargas cuando hay repulsión y cuando hay atracción, que ya hemos visto que cargas iguales
se repelen y cargas diferentes se atraen, ¿verdad? Entonces, esta máquina ya lo pudo corroborar su investigación y es aquí donde él formuló lo que son sus leyes, ¿verdad? Entonces, Charles Coulomb, a quien la historia lo reconoce con excelencia por su trabajo físico matemático sobre la electricidad, estudió las fuerzas de atracción entre partículas cargadas y encontró las siguientes relaciones. Tenemos la primera, dice, la fuerza eléctrica de atracción aumenta cuando el producto de las cargas aumenta. La fuerza eléctrica de atracción o repulsión disminuye cuando el producto de las cargas disminuye. Y la fuerza eléctrica de atracción o repulsión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. O sea, que esto va a depender, siempre para poder visualizar este tipo de atracción o repulsión, tiene que haber dos cargas, dos objetos que presenten cargas. Recordemos que prácticamente todo, absolutamente todo lo que nos rodea, tiene sus cargas debido a que están conformadas por átomos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber dos cargas y estas, dependiendo la distancia con que la separa, vamos a darnos cuenta cuál es su fuerza o la magnitud de esta que van a poseer. Entonces, ¿en qué consiste esta ley? Dice, se rige en el siguiente enunciado. La fuerza eléctrica es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de las cargas. Es la forma de medir la fuerza eléctrica con la que interactúan los objetos cargados respecto a una distancia en la que estos se encuentran. Y es así como Coulomb estableció lo que ahora se conoce como la ley de Coulomb. Dice, la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que estas los separas. Matemáticamente se va a expresar de esta manera. La magnitud de la fuerza es igual a una constante. Esta constante puede variar, ¿verdad? Pero por lo general siempre nos da, si no nos indica exactamente este valor, hay un valor ya establecido que nos indica que es el valor de la constante en el vacío. Luego tenemos que tiene que haber dos objetos, uno con una carga, carga 1, carga 2, y r al cuadrado quiere decir que es la distancia en que van a estar estos dos objetos y esto va a ser elevado al cuadrado, que se lo puede expresar con la r o con la d. Entonces, dice, las características propias y fundamentales de las partículas que forman la materia, dice, toda materia se encuentra formada por átomos y esto a su vez se componen de partículas subatómicas como los neutrones, protones y electrones. Entonces, como yo les decía, todo, absolutamente todo va a tener una carga. Obviamente, como ya hemos visto, va a depender de qué objeto va a ser. Unos pueden tener los electrones más elevados, los protones más elevados, y eso es que hace esta interacción que tienen los diferentes tipos de objetos, es que haya cierta atracción o cierta repulsión de estos objetos debido a esas cargas eléctricas. Entonces la fuerza eléctrica es una cantidad vectorial, por lo tanto, cuenta con una dirección y una magnitud. La dirección va a depender del tipo de carga que tengan los objetos. Y la magnitud va a depender de la cantidad de carga de cada objeto. Entonces, tenemos aquí la fórmula. Como yo les indicaba, la distancia se puede representar con la letra R o con la letra D. Ambos es válido. Entonces, tenemos que la fuerza o la magnitud de la fuerza eléctrica está medida en el sistema internacional con Newton. Esa va a ser su unidad. Luego tenemos la constante. Dice la constante de proporcionalidad. Su valor depende del medio en que se encuentren los objetos. En el caso del aire, el valor es aproximadamente de 9 por 10 a la 9 newton por newton metro cuadrado dividido para Coulomb al cuadrado. En el agua, el valor de la constante se puede reducir hasta un factor de 80. Luego tenemos las cargas, que estas cargas van a ser, sus unidades van a ser el Coulomb, ¿verdad? En el sistema internacional, estamos trabajando con lo que es sistema internacional. Y la distancia entre las cargas va a estar elevado al cuadrado y se va a estar dando en la unidad de metro, ¿verdad?
¿verdad? Y entonces aquí tenemos una tablita donde vamos a ver estos valores de la constante, que va a depender de dónde nos esté diciendo. Por lo general, cuando no hay un valor, no te está indicando el valor de la constante, automáticamente nosotros deducimos que es en el vacío. Entonces decimos que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados o coulomb al cuadrado. Hay unas veces que te lo dice, te puede decir que es en el aire, en la gasolina, en el ámbar, dependiendo en dónde, cuál va a ser el medio en donde se esté trabajando estas cargas, hay un valor de la constante, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, entre el vacío y entre el aire hay una ligera diferencia, que son de decimales, pero prácticamente es el mismo valor de 9 y 8.99. Entonces, que se aproximan entre esos dos valores. Entonces, ahí tenemos lo que es la fórmula para poder trabajar con esta ley de Coulomb. Nos dice que para poder entender mejor esta ley es necesario realizar algunos problemas, pero antes es importante establecer algunas reglas. Para nosotros, para entender toda ley con la que se trabaja, siempre se la ve la teoría, se la trata de entender y luego se la pone en práctica con ejemplos. Entonces tenemos aquí algunas reglas antes de pasar a lo que son los ejercicios. Nos dice, si el valor de las cargas están en mili, micro o nanocoulomb, hay que pasarlos a coulomb. Esto es una regla que ya hemos visto en algunos otros ejercicios, cuando siempre yo les digo, miren que todas las unidades estén correctas, estén trabajando con las que nos dice según la ley que se vaya a trabajar, ¿verdad? En este caso, el de las cargas tienen que estar en coulomb. Y si obviamente están en otra unidad, lo primero que hay que hacer es convertir esa unidad en la que le corresponde. Nos dice la segunda regla, el valor de la distancia R o D, dependiendo cómo ustedes lo encuentren en el libro, debe estar en metros. Si se da en centímetros, hay que convertirlos. Y por último tenemos, dice, el valor de la resultante de la fuerza se da en newtons. Si el valor es negativo, la fuerza es de atracción entre las cargas. Si es positivo, la fuerza es de repulsión, ¿verdad? Entonces, negativo, atracción, positivo, repulsión. Entonces, cuando se estén realizando algunas operaciones, algunos problemas y tengan que calcular lo que es la fuerza o la magnitud de la fuerza eléctrica, al momento de ver el resultado final, si es positivo, ya van a saber que se refiere a que es repulsión, y si es negativa la respuesta, es una carga de atracción. Entonces, ahí tenemos con lo que son las reglas. Antes de continuar a lo que son los ejercicios, vamos a ver el siguiente video ejemplo, donde se pone a prueba con objetos cómo es que funciona esto de la atracción y la repulsión. Hola protones, sean todos bienvenidos a esto que se llama electromagnetismo. El día de hoy estaremos hablando desde otra perspectiva sobre la ley de Coulomb. Espero que seamos lo suficientemente claros y que te sirvamos mucho en tu proceso de aprendizaje. No siendo más, arranquemos. Muy bien. Esta es una cinta de teflón convencional de las que se usan para sellar las tuberías de agua. Ella está en reposo, está ejerciendo la gravedad, una fuerza sobre ella, pero vamos a cargarla eléctricamente. ¿Cómo haremos eso? Con un guante de látex frotaremos esta cinta y observen lo que sucede cuando acerco el guante a ella. ¿Lo ven? Hay una fuerza de atracción, es decir, que uno de ellos quedó cargado eléctricamente positivo y el otro negativo. Las fuerzas se atraen. Ahora, ¿qué pasa si presentamos dos cargas de misma magnitud? Observen esta cinta. Ambas están cerca la una de la otra, inclusive están en contacto. ¿Qué pasa si acaricio a esta primero y luego a la otra? Observen. No quiere saber nada la una de la otra. ¿Lo ven? Se alejan entre sí. Pero si acerco el guante, ¿qué quiere decir esto? Que las cintas están cargadas con la misma polaridad, pero el guante con polaridad contraria. Entre ellas hay repulsión, pero con el guante hay atracción. Y esto es porque las cargas eléctricas de cada una
es del mismo tipo y la del guante es de un tipo diferente. ¿Lo ven? Esto es lo que ocurre cuando los cuerpos se cargan eléctricamente y podríamos determinar qué tan fuerte es esa fuerza si usamos la ecuación de la ley de Coulomb. Muy bien, vamos con la ley de Coulomb. Lo que tenemos acá es una ecuación que nos dice que la fuerza eléctrica que interactúa entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al valor de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa. De igual forma, aparece una constante llamada K, que es la constante del medio. Para este caso será la constante del medio en el vacío. Y por otro lado vemos un vector que nos indica la dirección y el sentido en que se ejercerá esta fuerza. Eso es básicamente lo que nos dice la ley de Coulomb. Si estas dos cargas están lo suficientemente cercas, entre ellas habrá una interacción llamada fuerza eléctrica que las atraerá o las alejará según sea su carga. Y puede calcularse utilizando esta ecuación que es la conocida ley de Coulomb. Ahora, para continuar con este proceso de aprendizaje, vamos a imaginarnos que existen dos sujetos, un sujeto Q1 de color verde y un sujeto Q2 de color amarillo. Y vamos a relacionar su carga eléctrica con su capacidad de pelear. Sí, qué tan poderosos son a la hora de un combate. Bueno, estos dos sujetos son dos personas normales, naturales, con su carga eléctrica en reposo, es decir, no son buenos peleadores, lo que quiere decir que su carga eléctrica es neutra, o sea que Q1 es igual a 0 y Q2 es igual a 0. Por lo tanto, la ley de Coulomb en este caso tendrá un resultado igual a 0. Ahora, si uno de estos sujetos o ambos fueran peleadores expertos, bien, como podemos ver, estos sujetos se han transformado. Resulta que uno de ellos es un Saiyajin y el otro es un Super Saiyajin. En este caso, observamos que las cargas eléctricas de ambos han cambiado. Ya Q1 es igual a 100 Coulomb y Q2 es igual a 10.000 Coulomb. Por lo tanto, la ecuación no nos dará 0. Tendríamos que multiplicar 100 por 10.000 por la constante en el medio y dividirlo entre el cuadrado de la distancia, lo cual nos dará, sí, una fuerza eléctrica de 90 por 10 a la 12 newton, una fuerza bastante importante. Eso en base a que las cargas son bastante altas. Bueno, hasta aquí lo que corresponde a la ley de Coulomb. Bueno, esto ha sido la ley de Coulomb. Espero que hayamos sido lo suficientemente claros. Ya, listo. Entonces, en este video, por medio de este video, vimos cómo es que funciona lo que son estas leyes, esta magnitud en cuanto a lo que es la atracción y la repulsión con los objetos, ¿verdad? Para que esto se active, siempre hay lo que es el medio de lo que es la frotación de los objetos. Recuerden que, y hay medios, hay diferentes, esto va a variar, depende el objeto, el material del objeto y también, ¿cómo se llama? Cómo estén, ¿verdad? En qué medio estén. En este caso vimos ahí con la cinta de teflón y el guante de látex. Entonces tenemos lo que es el material látex y lo que es esta cinta de teflón, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo actúan las cargas tanto positivas como negativas en cuanto a cómo están cuando son de la misma carga, cómo estos objetos automáticamente se repelen y cuando encuentran una carga diferente a ellos, existe lo que es la gravedad y existe lo que es la fuerza de atracción, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que nos dio Charles de Coulomb, nos dio poder, el por qué, como yo siempre les digo, siempre estas leyes, más que saber tener números claros y todo, es el por qué, el cómo es que funcionan las cosas, porque quizás a nosotros como que no nos interese mucho saber las cantidades, ponernos a calcular, pero hay ámbitos, siempre digo que hay ámbitos, hay disciplinas en cuanto a que personas trabajan, estudian de sus trabajos, de sus estudios, donde sí necesitan hacer estos cálculos, sí necesitan hacer estos tipos de formulaciones y razonamientos en cuanto a su día a día por su labor o su, digamos que su trabajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya un ejemplo, nos dice calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas de menos 3 microcoulomb y 4 microcoulomb que se encuentran separadas en el vacío
por una distancia de 50 centímetros y determinar si es una fuerza de repulsión o de atracción, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo. Como yo les digo, para poder resolver los problemas siempre tiene que haber pasos, ¿va? Y esto yo ya se los he repetido, pero aquí quise ya ponérselos paso, como quien dice, paso 1, paso ya un poco más detallado para que no se les olvide. Entonces, ¿qué es lo que primero se hace para poder resolver un problema, no solo de la ley de Coulomb, sino de los más que hemos trabajado y quizás podamos seguir viendo a lo largo de este trimestre? Tenemos paso 1, identificar y escribir los datos que da el ejercicio. Siempre recuerden que yo les digo, leamos y saquemos los datos. ¿Por qué es importante sacar los datos? Porque a la hora ya de ver, como es decir, si están en las unidades correctas, si me falta algo, eso me ayuda a poder visualizar cuál es la fórmula que yo necesito y si en la fórmula que ya tengo esa es o tengo que hacer un despeje de fórmula. Para eso es importante sacar los datos que me proporciona el problema. Ese va a ser nuestro primer paso. Nuestro segundo paso dice, escribir la fórmula que se tiene que utilizar y si son necesarios realizar los despejes correspondientes. Entonces, en el primer paso escribimos datos, verificamos que todas las unidades estén correctas y luego en el segundo paso ya vamos a escribir la fórmula general. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver al paso 1 y ver qué es lo que me pide el ejercicio y si la fórmula que yo tengo es la que necesito o necesito hacer un despeje de la misma, ¿verdad? Entonces nos vamos al paso 3, dice, sustituir los datos en la fórmula colocando todas las unidades. Ahí viene lo que es sustitución de valores, que yo siempre les decía, vamos a sustituir los valores. Ya una vez que yo tengo la fórmula a utilizar, sustituyo los valores. ¿Dónde encuentro esos valores? En los datos del primer paso. Luego, el cuarto paso es realizar las operaciones correspondientes, poco a poco teniendo en cuenta las unidades y su cancelación. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer poco a poco y vamos viendo lo que es la eliminación de las unidades, porque recuerde, si me están pidiendo fuerza, la unidad final que me tiene que quedar es Newton. Si me está pidiendo carga, la unidad final que me tiene que quedar es Coulomb, ¿verdad? Si me está pidiendo distancia, tiene que ser en metros. Entonces, es por eso muy importante realizar las operaciones correspondientes paso a paso y verificando las unidades. Y por último, escribir el resultado final con las unidades correspondientes. Entonces, son los pasos que se les aconseja a las personas seguir para tener un mayor orden en cuanto a lo que es realizar las operaciones. Entonces aquí ya lo tenemos ya de una vez realizada la operación, pero igual se los puse de acá para ir haciéndolo poco a poco y ya, ya me adelanté poniendo también aquí ya las conversiones. Entonces, ¿cuál era el paso número 1? Déjenme poner un poquito más acá esto. Entonces tenemos aquí el ejercicio planteado. A ver. Entonces, aquí nos da el ejercicio, nos dice calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas. Tenemos carga 1, carga 2, que se encuentran separadas en el vacío por una distancia de 50 metros y al final tenemos que determinar si es atracción o repulsión. Entonces, ¿cómo resolveríamos este problema? ¿Qué hacemos primero? A ver, ¿qué hacemos? A ver, Aguirre. ¿Qué hacemos, Aguirre? ¿Sí me escuchan? Licenciada, ¿puede repetir de nuevo lo que dijo? Que aquí está el ejercicio, ya está planteado qué es lo que hacemos primero. Hola, buenos días. Buenos días, Ricardo. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer para poder resolver ese ejercicio? Nos dan el ejercicio y tenemos que resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Primero sacando datos, ¿no? Primero sacar los datos que nos da el ejercicio. Muy bien, entonces
Vamos a resolver esto siguiendo los pasos indicados. Entonces, lo primero es sacar los datos. ¿Cómo yo saco los datos? Es leyendo el ejercicio planteado varias veces. Entonces nos dice, calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas. Entonces aquí tenemos nuestro primer dato. ¿Cuál es el primer dato? Es esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir el ejercicio? F. F es lo que no tengo, que es la magnitud de la fuerza. Dice, entre dos cargas de menos 3 microcoulomb y 4 microcoulomb. Entonces, aquí ya tengo mi segundo dato, que son las cargas. Nos dice carga 1, dice que es menos 3 microcoulomb y carga 2 es 4 microcoulomb. Continúo leyendo, dice, que se encuentran separadas en el vacío. ¿Qué valor creen que es este? A ver, si estuvieron atendiendo a las presentaciones. ¿Qué valor sería esto? Nos dice que se encuentran separadas en el vacío. ¿Qué sería eso? La distancia que tiene. Calcular la distancia que tiene. No, todavía no lleguemos hasta la parte donde dice por una distancia. No, solo esta parte donde dice se encuentran separadas en el vacío. A ver, ¿quién me dice qué es eso? ¿El espacio que existen entre las dos? Muy bien, es el espacio, el medio en donde, o sea, no es en la distancia como decir que está uno y uno, creo que bueno, ya. Las separadas en el vacío quiere decir el medio en donde están, es decir, en este caso nos está diciendo que está en el vacío. Puede ser que esté en el aire, puede ser que estén en el agua, puede ser que estén en una superficie, qué sé yo, de metal, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que están separadas en el vacío, ese sería el medio. ¿Y cómo se representaba ese valor? A ver. A ver si nos vamos acá. Nos vamos a la parte de aquí. ¿Verdad? Con la letra K. La letra K es la constante. La constante es donde se encuentra el medio en donde se van a encontrar los objetos, ¿verdad? Entonces aquí está, ese es el valor de K, la constante. La constante representa el medio en donde están los objetos. Y ese valor es un valor que ya está establecido. En este caso nos indica que está en el vacío. Entonces es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados coulomb al cuadrado. Entonces decimos que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado dividido para coulomb al cuadrado. ¿Qué más nos dice? Ahora sí, continúo leyendo, nos dice que tiene una distancia de 50 centímetros. ¿Eso qué sería? Ya lo está diciendo. R. R o D, ¿verdad? Entonces podemos ser R o la podemos representar como la D, que es el valor de la distancia. Entonces decimos 50 centímetros. ¿Ya? Y al final nos dice que tenemos que, con el resultado final, ver si es de repulsión o de atracción, ¿verdad? Entonces eso lo encontramos en la parte de acá, que nos dice que el valor de la resultante de la fuerza, si es negativo, es de atracción, y si es positivo, T es repulsión. Entonces, si el valor es negativo, es atracción, y si el valor es positivo, es de repulsión, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos al finalizar, ya cuando tengamos el valor de F determinado. Entonces, ahí tenemos lo que son los datos, ¿verdad? Ya con los datos, ¿qué más tenemos que verificar ya una vez que tenemos los datos?
A ver, ¿qué más tenemos que verificar? Ya están los datos, ¿qué más? A ver. ¿Qué más tenemos que verificar? A ver, ¿qué más tenemos que verificar? Antes de llegar al paso 2, ¿qué más se identifica? Yo les indicaba aquí que primero se sacan los datos, luego ¿qué se hace? Una vez que tengamos los datos, ¿qué se verifica? Se coloca la fórmula, ¿no? Antes de colocar la fórmula, ¿qué se verifica? En los datos, es con los datos mismos. ¿Qué verifico? Las unidades. Que las unidades estén correctas. Ahora yo pregunto aquí, las unidades con las que nos está dando el ejercicio, ¿se puede trabajar con esas unidades o no? ¿Sí o no? Tengo carga 1 es menos 3 microcoulomb, carga 2, 4 microcoulomb, distancia es 50 centímetros. ¿Puedo seguir ya con el paso número 2 o qué tengo que hacer ahí? ¿Están las unidades correctas con las que debo trabajar? Licenciada, la parte de distancia, esa es la que se representa, creo que con R, algo así. ¿Con R o con D? Eso de cómo se lo representa, eso ya es aparte, eso puede ser con cualquiera de las dos, pero en la unidad, es en las unidades que me refiero, en las unidades de cada valor. Creo que en distancia es con metro. Ajá, con metro. ¿Y las cargas? ¿Qué dice aquí Mora? Donde dice Q1 y Q2. Lea, por favor. Carga eléctrica del objeto 1 y 2. Su medida en S y S Coulomb. Sistema internacional. En el sistema internacional. Distancia entre la carga elevada del cuadro. No. A ver, solo esto de aquí. Lee otra vez. A ver. Solo Q1 y Q2. A ver, despacito. Carga eléctrica del objeto 1 y 2. Sus medidas en Sistema internacional. Sistema internacional es el Coulomb cell. Ya, hasta ahí. Ya. Es el o Coulomb. Ahora vamos acá. Carga 1 y carga 2 están en Coulomb. Misa, voy a salir, tengo que atender a una persona. Ya, ok, no se preocupe. A ver. Creo que no, licenciada. Está en microcoulomb. Entonces hay que transformar tanto carga 1, carga 2 y distancia, ¿verdad? Entonces, acá ya está el valor de 1 para poder trabajar rápido. Ahorita estamos solamente practicando los pasos. En la siguiente clase ya hacemos los ejercicios paso a paso. Entonces, ya la transformamos y tenemos que el valor de la carga 1 en Coulomb ya es de menos 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. El valor de la carga 2, ya transformada en Coulomb, es por 10 a la menos 6 Coulomb. Y el valor de la distancia transformado a metro es 0.5 metros. Entonces, ahora sí, ya están los datos que me pide el ejercicio, que tenemos que trabajar con el sistema internacional. La fuerza dada en Newton, las cargas dadas en Coulomb,
el valor de la constante es Newton metros cuadrados dividido para el Coulomb al cuadrado y la distancia en metros. Ahora sí nos vamos al paso número 2, que es la fórmula. Entonces la fórmula nos dice que fuerza, ya nos dice que fuerza va a ser igual a ¿quién? A la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido para la distancia al cuadrado. ¿Está? Entonces, esa es la fórmula. Reviso, ¿verdad? Constante por carga 1, carga 2 dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, ya revisando y todo, ya sé que lo que tengo que buscar es la fuerza para que la fórmula es esa. Lo que hago es irme al paso número 3, que era sustituir los datos en la fórmula, colocando todas las unidades. Entonces, voy a sustituir los datos. ¿Dónde busco los? Licenciada, Dígame. Dígame. una pregunta. En la parte de los datos, en donde dice -3 microcoulomb, algo así. Ya, Y en la parte en rojo, ya. siempre van a ir esos datos, ¿no? Claro. Sí, porque si tú estás pasando lo de -3 Coulomb a Coulomb, tienes que multiplicarlo por 1000. Entonces, eso se transforma y lo que se está haciendo es notación científica. Por eso es el 3 por 10 a la -6. ¿Sí saben lo que es notación científica? Sí. Pregunto. Ya, entonces, por eso es que lo que hacemos es el resultado, en vez de poner el 0.0000000 tal, lo que hacemos es reducir la cantidad y nos va a quedar esto. Es como decir que yo tengo micrómetros a metros, ¿verdad? El micrómetro es algo chiquitito y el metro es algo grande, ¿verdad? Entonces, básicamente funciona de la misma manera. El valor tiene que estar en Coulomb y por eso es la transformación. Puede ejercicios que te lo dé directamente como Coulomb o microcoulomb. Entonces lo que tú ya haces es que sabes que tienes que dividirlo para 1000 y te va a salir el resultado, que lo puedes poner 0.00003 o ya directamente 3 por 10 a la -6 Coulomb. ¿Hasta ahí? ¿Otra pregunta? ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Continuamos con el paso 3, es reemplazar los valores. Entonces ponemos que la magnitud de la fuerza va a ser igual a la constante. Aquí revisamos los datos y tenemos que K es igual a esto. Ponemos el valor de K. Entonces ponemos que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado dividido para Coulomb al cuadrado. Entonces aquí sabemos que va un por, aquí veo una raya de fracción. Entonces vamos, el valor de la Q1 o la carga 1 es esta. Entonces decimos menos 3 por 10 a la -6 Coulomb por la carga 2, Q2, que es este, 4 por 10 a la -6 Coulomb. ¿Ya? Y la distancia elevada al cuadrado, que es 0.05 metros al cuadrado. Ay, me comí la M. Ya, metros al cuadrado. Entonces, ahí está el reemplazo de los valores. ¿Qué más hacemos? Ya simplemente es ir resolviendo las operaciones que nos presentan. Entonces nosotros decimos, magnitud de la fuerza va a ser igual. Este valor lo dejamos tal como está porque primero tenemos que resolver esta parte de aquí, ¿verdad? Esto lo dejamos para el final. Entonces volvemos a escribir 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados dividido para Coulomb al cuadrado. Y resolvemos esta parte que está aquí. Entonces tenemos -3 por 10 a la -6 por 4 por 10 a la -6. ¿Cuánto me sale ese valor? Si pueden ayudarme con eso, genial. O si no, nos vamos directamente al ejercicio que ya está resuelto. Pero sí quiero que trabajen. A ver, vamos a ver
¿Cuánto le sale? Se hace así completo. Solo esta parte de aquí arriba, menos 3 por 10 elevado a la 6 por 4 por 10 elevado a la 6. Si tienes la calculadora, lo puedes hacer directamente, porque en la calculadora te sale ya lo que es la notación científica. ¿Ya? ¿Le salió? Si lo estás haciendo en la calculadora, ahí está. Directamente aquí les aparece lo que es el por 10, la notación científica en las calculadoras. Y en el celular también pueden poner lo que es calculadora científica. Si tienen la opción, lo pueden trabajar. ¿Cuánto le sale? ¿Se lo estás haciendo, Lara? O, Sí, licenciado, ya que ya. estoy perdido ya. A ver, solo pon menos 3, ahí pones lo que es directamente si estás haciendo la calculadora, pones el botoncito donde dice por 10 y la X, y ahí pones menos 6, ahí sí pones por 4, luego vas de la anotación científica, menos 6, y ahí te sale igual, tiene que salirte menos 1.2 por 10 a la menos 11. Licenciado, A ver, ¿cuánto te sale? ya puse menos 3 por 10 elevado a la menos 6, pero ¿Ya? ahora intento bajar lo que es la rayita y no baja para seguir. No necesario, ¿cómo no baja la rayita? O sea, porque se quedó en el exponente y si yo sigo eh, copiando lo demás que falta, va a seguir como que copiándose en el mismo exponente y eso me imagino que puede afectarle al 10. Ya, a ver, intenta hacerlo, a ver, porque la verdad no sé cómo es tu calculadora, porque la mía, mira, no sé si se puede observar, no se observa. Mira, si te das cuenta, queda así, mira, si te das cuenta, es así directamente, y aquí tiene el botoncito de por 10. Si te das cuenta que es directamente, o sea, no tienes que hacer nada, y simplemente pones el menos 6, nada más. Y ahí te sale, ¿lo ves? Así. Y sale el valor de menos 1.2 por 10 a la menos 11. Ese es el valor, tiene que salirte eso. Ahí está menos 1.2 por 10 a la menos 11. ¿Te salió? ¿Alguien también ya lo está haciendo? ¿Lo hizo? Mazzini, Mora, Vaquerizo, Valdés, Bautista, Rosales, Delgado. Ya, a ver, si no pueden hacer de esta manera, nos vamos a la parte de tradicional, como quien dice. Entonces aquí tenemos un menos 3 por 10 a la menos 6. Licenciado, ¿Te salió? creo que sí. A ver, ¿cuánto te salió? Tiene que salirte menos Eh, 1.2. sí, por 10 menos 11, ¿no? Ajá, ese es el valor. Ya, antes para poder continuar y si se les dificulta esta parte de aquí,
nos vamos retrocediendo un poquito a las partes de décimo y primero de bachillerato, donde inclusive en algunas partes de este tipo de escuela también ven esta parte de notación científica, creo que en quinto o sexto grado, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. Esto es notación científica. Si a ustedes se les dificulta esto de aquí, hay que recordar que la notación científica sirve para reducir cantidades grandes, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo que va el por 10 y elevado a es signo negativo, quiere decir que hay un 0 y hay un punto, es decir, que las cantidades van a ir 0.000. Lo que este indica, este menos 6, son los espacios que tiene que haber. Entonces, si hablamos de menos 6, tiene que haber 6 espacios. No decimos que va a haber 0, y decimos 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto viene a ser el 3. ¿Verdad? Ahí ya tengo, esto es lo mismo que esto. 0.000003 es lo mismo que 3 por 10 a la menos 6. Lo que se cuenta es, lo que se corre son los espacios. Tiene que haber 6 espacios. Entonces hay 6 espacios. Por eso el menos 6. Cuando es positivo, en este caso que no le dijeran que es 3, menos 3 por 10 a la 6. Ya es al revés. El número entero es el que va a ir primero. Y va la coma y van los espacios después de la coma. Se cuenta. ¿Da? Entonces, esa es la diferencia. Cuando es negativo va el 0 de la coma y el valor de hasta llegar a lo que es este valor. Y si es positivo en la parte del exponente aquí, es al revés, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, porque ustedes intentan hacer menos 0,00003 por, ahí viene, más por 0.0004, les va a salir lo mismo, 1.2 por 10 a la menos 11, ¿ya? Entonces, sí, tratemos de hacer, podemos hacer de las dos maneras si se les dificulta en la calculadora o no pueden hacer en calculadora y lo hacen directamente a mano o no tienen una calculadora, lo pueden hacer de esta manera. Pero por lo general ahorita, como yo le digo, ahorita hasta los celulares tienen, lo pueden descargar, inclusive algunos ya vienen con lo que es calculadora científica y les aparece que yo les digo que tienen el ya del exponente y simplemente lo que hacen es poner el exponente, ¿ya? Entonces, sí, esto de aquí son cosas sencillas que esto de notación científica se ve en la escuela. Solo tenemos que recordar un poquito. Entonces, ahora sí, prosigo antes que se acabe la hora, que ya se va a acabar, perdón. Entonces decimos que es 1.2 por 10 a la menos 11, coblón, ¿qué? Como es por multiplicación, ¿cómo quedaría? A ver. Coblón El cuadrado. al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos con la de abajo. La de abajo es más fácil. Tenemos 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 0.25 0.25 ¿qué? metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahí ya resolvimos esta parte de aquí. Ya podemos continuar. Entonces, antes de continuar, vamos a eliminar esas unidades que se repiten. Entonces, tenemos coulomb al cuadrado, metro cuadrado. Se me fueron. Recuerden que para poder eliminar, tienen que estar, recuerden que para eso es la radio fracción. Una tiene que estar arriba, la otra tiene que estar abajo. Tienen que estar en sentidos contrarios para poder eliminar unidades. Entonces tenemos aquí metros cuadrados en la parte de arriba y tenemos metros cuadrados en la parte de abajo. Por eso podemos eliminar los metros cuadrados. Lo mismo pasa con coulomb al cuadrado. En la parte de abajo y aquí arriba se pueden eliminar. Es decir, que ya al momento de resolver todo esto nos va a quedar en la unidad de metro, que es la que necesitamos para poder sacar lo que es la magnitud de la fuerza. Entonces, continuando, resolviendo esto nos queda que la magnitud de la fuerza va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por, tenemos aquí menos 1.2 por 10 a la menos 11 dividido para 0.25. ¿Cuánto te sale? Claro, creo que tú me estás ayudando a hacer. Dividido para 0.25.
Me salió menos 4.8 ¿Ya? x por 10 elevado a la menos 11. Ya, ¿verdad? Entonces, aquí sin unidad porque ya no tenemos unidad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda al final? Hacer la multiplicación final, que es 9 por 10 elevado a la 9 por menos 4.8 por 10 elevado a la menos 11. ¿Cuánto te sale eso? Es 9 por 10 a la 9 por menos 4.8 elevado a la menos 11. ¿Ya? No me dio la respuesta en la calculadora. No te dio. Sale menos 0.432. 432 newton. Ese es el valor. Aquí está la calculadora. Entonces, ese es el valor. Como sale negativo, ¿qué sería? ¿Una fuerza de atracción o repulsión? A ver, aquí está. Atracción. Atracción, ¿verdad? Es un poquito, sale más chiquito ya. Entonces, aquí está. El valor de la fuerza es de menos 0.432 newton. Como tenemos que es negativo el valor, resulta ser que esas cargas generaron lo que es una fuerza de atracción, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, licenciado. Ya, con respecto a lo que es, bueno, aquí había otro ejemplo, asimismo, está el ejemplo, si quieren lo pueden revisar en las diapositivas que está en la plataforma, asimismo está datos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, aquí tenemos una conclusión y con eso finalizamos. En cuanto a la tarea, todavía no voy a mandar ejercicios, la siguiente semana vamos a practicar un poquito más con respecto a este tema, y ahí sí les voy a mandar ejercicio. Entonces, esta semana simplemente es un EducaPlay, ven un video acerca de la ley de Coulomb y responden lo que son las preguntas que les aparece en el video. Luego, al finalizar, les sale el puntaje, ese le hacen capture y lo suben en la plataforma como evidencia de que hicieron su trabajo, chicos. Entonces, hasta ahí vuelvo a preguntar, hasta ahí tenemos alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy o en general. ¿Sí? ¿No? Ujú.